Buenas, venga, en este vídeo os voy a hablar de continuidad. Vale, la continuidad hasta ahora la conocíais de manera intuitiva, de manera gráfica. Decíamos en cursos anteriores que una función cualquiera f de x era continua si yo no levantaba el boli del papel, ¿no? Y esto es cierto, ¿eh? Es la manera más intuitiva de saber qué significa eso de la continuidad en una función. Vale, lo que vamos ahora es a estudiar de forma más matemática, ahora que sabemos límites. Vamos a estudiar de manera más a definir la continuidad desde el punto de vista matemático, la continuidad en un punto. ¿Vale? Entonces, tenéis que saber que f de x es continua, ¿vale? Una función es continua en un punto cualquiera, ¿vale? Pues vamos a poner x igual a un punto cualquiera, elijo un punto de esa función y voy a comprobar si es continua. ¿Bien? Si no tuviera la gráfica, porque si tengo la gráfica, evidentemente se ve si es continua o no. Pero si no tengo la gráfica, ¿cómo puedo comprobar que en un punto sea una función continua o no? Pues de esta manera. Si el límite, cuando x tiende a ese punto, por la derecha de esa función, es igual al límite cuando x tiende a por la izquierda de esa función, ¿qué hemos dicho que ocurría cuando los límites laterales coincidían? Cuando coinciden los límites laterales, decimos que existe el límite cuando x tiende a de esa función. Es decir, existe el límite, ¿vale? Y además, ese límite coincide con la imagen, es decir, con f de a. Esta es la condición para que f de x sea continua en un punto, y esto evidentemente pues nos lo tenemos que aprender, ya no de memoria como digo siempre, sino a la hora de hacer ejercicios lo vamos a practicar, ¿vale? Bien, hay otra cosa súper importante que tenéis que saber, y es toda función, claro, porque si a mí me dicen estudia la continuidad de una función, ¿que tengo que estudiarla en los infinitos puntos que tiene esa función? Claro, porque me pueden preguntar que estudie la continuidad de una función, no en un punto, sino en toda la función. Entonces, ¿qué hago? ¿Analizo los infinitos puntos? No puedo, ¿no? Bueno, pues tenéis que saber que toda función, esto también es súper importante que lo tengáis en cuenta, toda función es continua en su dominio. Bueno, pues, ¿qué quiere decir esto? Esto es súper importante. Quiere decir que estudiando el dominio de una función, que esto ya lo hemos visto y lo debéis de conocer, pues estudiando el dominio, estoy estudiando de alguna manera la continuidad. Es equivalente, ¿vale? Bien, vale, muy bien. Y entonces, ¿para qué estamos ahora estudiando la continuidad? Si es lo mismo que estudiar el dominio y ya hemos estudiado el dominio, ¿para qué os cuento ahora esto de la continuidad? Bueno, pues principalmente la continuidad vamos a tenerla que estudiar en funciones a trozos, ¿vale? En funciones a trozos. Porque aquí sí que entra en juego la continuidad. Sobre todo, ¿dónde? Mirad, una función a trozos, sabéis que es algo así, ¿verdad? Pues por aquí puede tener un trozo, ¿vale? Para x menor o igual que 0, por ejemplo. Y por aquí, pues puede que tenga otro trozo para x mayor que 0. En este caso estamos hablando de una recta y en este caso de una parábola. ¿Sí? Vale. ¿Qué pasa?
esta función, como recta que es, bueno, más que continua. Voy a decir, la función, el primer trozo, f de x igual a x menos 1, ¿no? El dominio, ¿estáis de acuerdo que son todos los números reales? Sí, porque es una función polinómica lineal, ¿no? Luego, será continua en todos los números reales. Evidentemente, una recta, x menos 1, tendrá pendiente 1 y pasará por el menos 1, será algo así. Es continua de menos infinito a más infinito, no se interrumpe. Perfecto. ¿Y qué pasa con la función x al cuadrado menos 1? Pues también el dominio de esta función serán todos los números reales, porque también es una función polinómica, en este caso de grado 2, una parábola, pero también es continua en R. Pues en este caso, esa parábola tendrá esta pinta. Algo así, pero como veis es continua, o sea, no se interrumpe tampoco. Su dominio es R, la continuidad también está en R. ¿Vale? Entonces, ¿qué problema hay? Si ya hemos dicho que las dos funciones son continuas en su dominio y las dos funciones son continuas en R, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Para qué tengo que estudiar yo la continuidad en funciones a trozos? Bueno, porque pueden surgir problemas en el punto. En este caso es el punto, pero puede ser los puntos, porque puede haber más trozos, ¿no? En los puntos de cambio de intervalo. Aquí es lo importante, estos puntos, analizar estos puntos. Entonces, una vez yo ya he analizado la continuidad del primer trozo, esto hay que hacerlo, sí o sí. La del segundo trozo también hay que hacerlo. No he acabado el ejercicio, o sea, evidentemente esto, si no lo hago está mal, porque yo tengo que analizar toda esta función que pasa en ese trozo. Tengo que analizar qué pasa también en este otro trozo. Pero cuando llego a este punto, necesito hacer una comprobación adicional, ¿vale? Que es estudiar la continuidad en un punto, y es concretamente en este de aquí, en el del cambio de intervalo, que será el 0. ¿Veis que en 0, esto es para x menor que 0, esto para x mayor que 0? ¿Y qué pasa justo en el 0? En el 0, aunque está asignado a este trozo, en el 0 es donde cambia de un trozo a otro, ¿no? Luego, lo que vamos a hacer, o lo que habría que hacer en estas funciones a trozos, es hacer una comprobación adicional, y es estudiar el punto x igual a 0. Entonces vamos a estudiar qué pasa en x igual a 0. Y para estudiar en x igual a 0, yo me pregunto si en x igual a 0 es continua. Pues no lo sé. No lo sé, porque yo no puedo garantizar en el punto de cambio de intervalo si la función es continua o no, solo analizando el dominio, ¿vale? En ese punto es donde tengo que aplicar la condición que os acabo de decir. Es decir, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de esta función, ¿cuánto es? El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de esta función, ¿cuánto es? ¿Y f de 0 cuánto es? Pues bueno, vamos a hacer f de 0, que es lo más fácil. ¿Dónde está el 0? ¿Dónde está el 0? Pues el 0 está aquí, porque es donde está el igual, ¿no? Pues hacer f de 0 no es más que sustituir esta función, la x por 0. 0 menos 1, menos 1. Perfecto. Ya tengo algo calculado. ¿Bien? Vale. Vamos a ver cuál es el límite de esta función a la derecha del 0. Fijaos, esto es como si yo tuviera aquí mi intervalo de menos infinito a más infinito. Y aquí tuviera el 0, ¿no? ¿Qué significa x menor o igual que 0?
x menor o igual que 0, ¿estáis de acuerdo que es esto de aquí? Estas son las x menor o igual que 0, ¿no? Y las x mayor que 0, ¿entendéis que es ese trozo de aquí? Estas x son las x mayor que 0. Luego entendéis que en este intervalo tengo esta función y en este intervalo de aquí tengo esta función, ¿verdad? ¿Lo veis? Este primer trozo es ese intervalo, que es este, y el segundo trozo es este intervalo de aquí, que es este. ¿Lo veis? Y el punto rojo significa que el 0 está incluido en el primer tramo. ¿Vale? Bueno, con esto lo que os estoy queriendo decir es, ¿qué tramo está a la izquierda del 0? Pues evidentemente este de aquí, el tramo 1. Y por tanto, ¿qué función voy a poner? A ver, que aquí estoy a la derecha. ¿Qué función voy a poner a la izquierda del 0? X menos 1. ¿Veis que x menos 1 es la de la izquierda? ¿Vale? Bien. Y a la derecha del 0, ¿qué función voy a poner a la derecha del 0? Pues a la derecha del 0 voy a poner la función x al cuadrado menos 1. ¿Veis que esa es la que está a la derecha del 0? En lugar de 2, ¿vale? Voy a llamarlo izquierda y derecha. O sea, esta está a la derecha. ¿Vale? ¿Lo tenéis? Bueno, pues sabiendo que a la derecha me queda x al cuadrado menos 1, pues el límite por la derecha, 0 al cuadrado menos 1, es decir, menos 1. Y sabiendo que a la izquierda está x menos 1, el límite por la izquierda, 0 menos 1, menos 1. Y ahora, ¿esto es igual a esto y es igual a esto? Sí. Como se cumple la condición, decimos que f de x es continuo en x igual a 1. F de x es continua en x igual a 1. Como previamente había analizado el primer tramo y el segundo tramo, y ambos eran continuos porque eran dos funciones polinómicas, al final podré contestar que f de x es continua en todo R, porque ya he comprobado, habría comprobado primer tramo, habría comprobado segundo tramo y habría comprobado el x igual a 1, es decir, el punto de cambio de tramos o de cambio de intervalos, ¿vale? Bueno, pues haremos ejercicios de continuidad de los que os he propuesto para días sucesivos. Hay ejercicios de continuidad, habrá que aplicar la condición de continuidad en un punto y para eso habrá que aplicar pues cálculo de límites. Es una de las utilidades del cálculo de límites, ¿de acuerdo? Bueno, pues cualquier duda la comentamos. Chao.